Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 12 de mayo del 2023 vamos a escuchar los titulares de la tarde. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El gobierno de Puerto Rico afina los detalles para activar su plan de emergencias ante el inicio de la temporada de huracanes en la isla, en momentos en que Puerto Rico sigue luchando por levantarse tras los múltiples desastres naturales en los últimos años. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico dio una mirada a la realidad actual durante el simposio Manejo de Desastres en Puerto Rico, Experiencias, Estrategias y Respuestas, que se presentó recientemente. Un panel de expertos locales e internacionales analizó la reacción del país ante estos eventos naturales y la pandemia y presentó propuestas para tratar emergencias en un futuro. Una de las figuras destacadas fue el profesor de la Universidad de Puerto Rico y pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el doctor José Caraballo Cueto. El economista brindó datos sobre el estado de la isla antes, durante y después de los huracanes, terremotos y pandemia, desde el punto de vista económico y poblacional, y abundó sobre una investigación llevada a cabo en el municipio más pobre de Puerto Rico. ¿De qué se trata? Soy Yalibet Rodríguez y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a quienes nos acompañan en el panel y en el estudio esta tarde. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Josian, buenas tardes, Lisa, y muy buenas tardes, Leandro, y por supuesto agradeciendo a los estudiantes que viernes tras viernes nos acompañan en Actualidad Pública. Un placer estar con ustedes. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, Lisa, Jorge Iván, y un saludo muy cariñoso y afectuoso al público que nos acompaña todos los viernes en la tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, saludos, presidente, doctor Leandro Colón, y encantada de estar compartiendo este espacio con ustedes en Actualidad Pública. Como saben, el pasado 25 de abril se celebró en nuestra universidad el primer simposio sobre manejo de emergencias y respuesta a desastres. Ya hemos compartido en este espacio algunos de las discusiones que hubo en ese día aquí en nuestra universidad. Y hemos visto también en la discusión de la semana pasada el impacto que algunas de las cifras económicas y demográficas que han estado dándose en el país desde el huracán María, los terremotos, la pandemia y Fiona y sus efectos han tenido hasta el día de hoy. Y por eso hemos querido retomar uno de los temas que se estuvo trabajando durante el día del simposio sobre el impacto económico acumulado que estos desastres han tenido en el país, estando conscientes de un fundamento central de ese día. Los desastres no son los eventos, los desastres es cómo nosotros reaccionamos y las cosas que hacemos o dejamos de hacer después de que los mismos ocurren. Y esa presentación estuvo a cargo del doctor José Caraballo Cueto, quien es profesor en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Economía. Así que vamos a estar escuchando en el programa de hoy 2 segmentos de esa conferencia del profesor Caraballo Cueto, y en nuestro próximo programa estaremos escuchando la conclusión y los últimos comentarios de parte del panel sobre la misma. Así que de inmediato
Vamos a proceder a escuchar la primera parte de la conferencia del doctor Caraballo Cueto. Los eventos naturales representan choques inesperados hacia la economía. Yo creo que eso puede ser un consenso en la literatura económica. Lo que no está muy claro es lo que hayan estos dos autores que dicen que las economías que están en recesión están mejor preparadas para contrarrestar el impacto económico. Y pues la economía de Puerto Rico, a la llegada del huracán María, que fue, digamos, el desastre mayor que ha habido recientemente, pues era una economía en recesión. Sin embargo, mirar esto a nivel macroeconómico, a veces podemos dejar de lado lo que son los impactos que pueden ocurrir a nivel sectoriales y a nivel de área geográfica. Aquí le traigo una gráfica de este indicador mensual, el índice de actividad económica, y como pueden ver ahí, cada vez que hay un huracán, por ejemplo aquí hubo en el 89, septiembre del 89, la economía cae algo y luego rebota. Luego lo vimos en George en el septiembre de 1998 y lo vimos también aquí en el caso del huracán Irma María, pero mayormente el impacto fue de María. Como ven, la caída que provoca y luego pues vimos también el impacto aquí de los terremotos y la pandemia y luego pues la economía vuelve y rebota. ¿Por qué rebota? Porque se crean unos cuellos de botella en la producción y después pues tienen que salir entonces los trabajadores y las trabajadoras a hacer lo que era el trabajo regular más el que se acumuló y eso hace pues que entonces la economía rebote. En el caso del huracán Irma y María, como ven, es el impacto mayor que hemos visto en nuestra economía. O sea, la caída que hubo no lo podemos comparar ni con George, ni incluso con la pandemia y los terremotos. Fue un impacto severo. Lo que sí es importante resaltar, además, es que la economía de Puerto Rico, fíjense cómo venía descendiendo desde el año 2006. Yo no sé si ustedes ven mi cursor ahí, sí, creo que lo están viendo. Fíjense cómo iba decreciendo la economía, así que cuando llega el huracán María, pues lo que hace es inyectar un golpe mayor a una herida que ya tenía nuestra economía. Y sí, si se fijan, luego del huracán María, pues luego del rebote, la economía empezó un poco a crecer, luego vuelve y baja por la pandemia y los terremotos y continúa entonces creciendo. Esto llevó a que muchas personas en el sector privado pues estén muy entusiastas con la reconstrucción y en el gobierno también, celebrando, dice, la primera vez que la tasa de desempleo está tan baja. Una vez me llamó una periodista y me dijo, ¿cuál es el truco que hay aquí que esta tasa de desempleo está tan baja? Y yo, no, eso no es un truco, lo que hay es un programa de reconstrucción masiva que no tiene paralelo. En el caso de Puerto Rico es una especie de plan Marshall, lo que hubo después de la posguerra en Europa, pero para el caso de Puerto Rico. O sea, la reconstrucción que se está dando en Puerto Rico en estos últimos años es mayor a la mitad del tamaño de la economía de Puerto Rico. Y eso en cualquier economía que usted lo haga, pues la economía va a crecer. Ahora, eso no va a ser perdurable y no es permanente. Sin embargo, en el plan fiscal que prepara la Junta de Control Fiscal o los asesores de la Junta de Control Fiscal dijeron, bueno, ahora la economía va a crecer, ahora se puede pagar más deuda que antes. Esa línea que está aquí color clara era el plan fiscal certificado en marzo de 2017 y decía, mira, lo que Puerto Rico puede pagar en promedio son cerca de 750 millones de dólares anuales. Esta economía es una economía que ha perdido población, una economía que ha perdido mucha producción, no se puede pagar más. Pasa el huracán María, ven que llegan estos fondos de reconstrucción, entonces dicen, ahora la economía va a crecer, ahora Hacienda va a recaudar más dinero,
porque si hay más actividad económica, se va a pagar más IVU, se va a pagar más impuestos sobre ingresos, y dijeron, bueno, pues yo quiero un pedazo de eso para los bonistas, así que ellos duplican el pago de la deuda a cerca de los $1.800. Eso es en el plan fiscal. Y le dicen a los bonistas, mire, esto lo tenemos disponible para ustedes. Como si la reconstrucción fuese a durar lo que va a durar el pago de la deuda. Pues si tú me dices, esta reconstrucción va a durar 30 años, pues durante esos 30 años la economía va a estar creciendo, pues aquí va a haber dinero, pues yo eso lo entiendo. Pero una reconstrucción que está próxima a terminar, en los próximos, digamos, de 2 a 3 años, por lentos e ineficientes que sean, de 2 a 3 años es lo que va a durar eso. ¿Qué vamos a hacer después para pagar ese pago de la deuda? Y esto contrasta con las experiencias que hemos visto, por ejemplo, en Haití, luego del terremoto en Haití, que fue un desastre mayor. Lo que hubo fue condonación de deuda. En el caso de Puerto Rico, en vez de pagar, por lo menos dejar, que era lo que yo decía, mira, vamos a dejar el pago de la deuda a lo que estaba antes del desastre. Todo lo que estamos viviendo ahora es una burbuja. Lo que había antes del desastre, y ustedes se pusieron de acuerdo que eran 750 millones, vamos a dejarlo ahí. Había gente que decía que no, que tiene que haber condonación, pero no hubo ni condonación ni dejar el pago a los niveles pre-María. Lo que hubo fue duplicación del pago de deuda. Y pues han celebrado mucho en los medios de que la reestructuración de deuda es un pago bajo de 1.500 millones. Sí, eso es del gobierno central. A eso tienes que sumarle el pago del Banco Gubernamental de Fomento, la deuda de ellos, la deuda de la AAA, la deuda de COFINA, que es con lo que se paga el IVU. El IVU se coge una parte y va al gobierno central, la otra va a pagar una deuda. Y cuando uno suma eso, da cerca de 2.200 millones, y también tenemos que sumarle 2.000 millones que salen de impuestos para pagar las pensiones. Así que en total se están pagando cerca de 4.000 millones de dólares, y las pensiones son deudas. Eso no son bonitas, pero son acreedores, por eso están representados en el Tribunal de Quiebra. Cuando uno suma eso, estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares que se están pagando hoy día con impuestos de deuda. Comparado en el 2014, que se pagaron 3.800 millones de dólares en deuda. Así que realmente si ha habido un alivio, pues sí ha habido un alivio, porque sin la reestructuración de deuda se hubiese pagado aún más, pero está pagando los niveles de deuda, aún con el alivio, sigue siendo unos niveles bastante altos. Y ahora, pues como estamos en la burbuja, pues hay pocas personas que no se han enterado de que esto no va a durar para siempre. Y bueno, el rebote va a ser cuando llegue el año 2030 y vean, wow, ahora tiene que venir otra segunda ronda de austeridad porque el dinero no da. Esta vez la mala planificación no fue del gobierno central. Cuando iban a crear la Junta de Control Fiscal decían, no, es que hace falta una junta porque estos indígenas que están aquí en el gobierno de Puerto Rico no saben planificar y tenemos que traer nuestra gente impuesta por el Congreso. Esta gente sí saben planificar. Pues vemos lo mismo, proyecciones mediocres, planes que son irreales y compromisos contractuales, como es el caso de la deuda, que no se van a poder cumplir. Otro de los aspectos que cambió a nivel macro con el huracán María y con la pandemia también fue la emigración, sobre todo hacia los Estados Unidos. Aquí ven la emigración neta, que resta a los que llegan todos los años, de los que van saliendo todos los años desde Puerto Rico. Y como ven, desde el año, realmente desde antes del 2011, esta serie la quería hacer con la misma base de datos que llega el 2011, ven cómo pues todos los años hubo una migración antes del huracán María. Estos son años fiscales, así que por eso es que se refleja en el 2018, porque el huracán María impacta en el año fiscal 2018, que empezó el 1 de julio del 2017. Vemos cómo la emigración
prácticamente se duplica en ese año que se afectó por María. Sin embargo, en el próximo año hubo una migración de retorno. Y también uno veía a muchos políticos celebrando en los medios, mira, estamos haciéndolo tan bien que la gente está regresando. La verdad es que muchas de las personas que salieron como refugiados y refugiadas. Esa es la palabra, ese es el término. Muchas personas, personas mayores que viven, adultos mayores viven en Puerto Rico, sus hijos que están en Estados Unidos, a veces tienen todos los hijos en Estados Unidos y le dijeron, mira, vénganse para acá hasta que eso se restablezca. Además de amistades, algunas personas incluso que fueron con fondos. Hay un documental que a las personas no les gustó porque retrata una realidad, aquel famoso documental en Netflix, retrata una realidad que no queremos que la gente sepa. Y aquí pues hay una gran población en Puerto Rico que vive en niveles de pobreza y tienen bajos niveles de escolaridad, no dominan el inglés, eso no hay ninguna novedad. Que no lo queramos ver ahí presentado en pantalla, pues no habla mal de ellos, habla mal de nosotros, que no nos gusta esa realidad presentada. Y ese documental relata la historia de muchas personas que tuvieron que ir allá. FEMA le dijo, vengan para acá, y después se acaba el periodo que nos dio para estar en un hotel de mala calidad o moteles, como le llaman en Estados Unidos, y después pues regresaron porque no tenían incluso ni planificada esa emigración. Así que eso es un término más bien que le corresponde, no son migrantes sino refugiados. Regresan y luego en el año 2020 pues sí vemos que se vuelve a retomar el patrón de emigración neta que hubo antes de María, pero a unos niveles mucho más bajos. Y uno diría, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no siguen migrando los 60 y pico de mil que vimos antes de María? Pues muchas personas decían, ¿para qué voy a emigrar si ahora estamos viendo que la economía de Puerto Rico está creciendo? Y eso es lo que hemos visto en los datos. En el largo plazo, el determinante principal para que las personas emigren es la falta de empleo. Así que ahora la economía está creciendo, vamos a ver una emigración reducida. Si no se establece un nuevo modelo económico, pues la economía vuelve a caer y vamos a ver más emigración. El impacto a nivel de sectores, pues la economía no vuelve, como les dije ahorita, y eso es un mensaje que voy a ir enfatizando a lo largo de la presentación, la economía no vuelve a ser la misma después de un desastre. El empleo, por ejemplo, en el sector de las comunicaciones se redujo luego del huracán María, al igual que el empleo en el caso del sector agrícola, que es el gran perdedor de este desastre del huracán María. El empleo en el sector agrícola, 3 años después, estuvo casi la mitad del empleo que tuvo antes del huracán María. Sin embargo, los sectores ganadores, bueno, yo no tengo que convencer qué sector gana con la reconstrucción El sector de la construcción, ¿no? Porque el nombre lo dice, están reconstruyendo, pues el sector de la construcción es el sector que está boyante y ese sector, pues, está incluso atrayendo trabajadores de otros sectores. Usted trabajaba en el sector de los servicios como entregador, trabajaba despachando en un almacén y ahora de momento trabajando a $7.25 la hora y de momento de una oferta que dice sin experiencia $18 la hora, pues muchas personas se han ido de ocupaciones de bajo salario del sector de los servicios hacia el área de la construcción, igual en el sector agrícola, que era un trabajo arduo, algunos incluso pagaban por debajo del mínimo federal, con autorización del gobierno, y decían, bueno, pues para recoger aquí tomate por $6 la hora, mejor me voy a mezclar cemento por $18 la hora, incluso a veces hasta más. El otro día estaba con un grupo de contratistas y me decían que ellos le llaman los guindoleros, que son los que están en una guindola pintando, y decía, si yo consigo a uno a $200 el día, eso es un regalo. Algunos le dicen que le pagan hasta $300 diarios. Y decía, wow, ya mismo renuncio yo a mi trabajo en la universidad. Y me voy para allá, yo no me gano de los $300
diarios, y se los piratean. Dice que a veces van por ahí a una ferretería y dicen, mira, tú estás trabajando con este, ¿no te está pagando? Vente tú conmigo. Así que hay una escasez de empleados en el sector de la construcción y en ocupaciones de bajos salarios en otras, y por eso lo vemos cuando vamos a restaurantes, vamos a todos lados, y la gente dice, es que los puertorriqueños son vagos, no quieren trabajar, es que las ayudas. Eso no es cierto. Hoy día hay más empleo que antes del huracán María. Antes del huracán María el empleo no sobrepasaba el 1.000.000 de personas empleadas en Puerto Rico. Ahora estamos sobre los 1.100 personas empleadas. Lo que pasa es pues, que en ocupaciones bajo salario nosotros hubiésemos hecho lo mismo también, si vemos otras oportunidades en otros sectores. El sector de la manufactura también aumenta, y ahí no es solamente la manufactura multinacional que está en Puerto Rico, aquí hay manufactura de ventanas, manufactura de puertas, manufactura de gabinetes, de muebles, y eso pues también están supliéndole materiales a el sector de la construcción. Si nos dejamos llevar por dónde va la discusión del profesor Caraballo Cueto, pareciera decirnos que estamos en una burbuja generada por las ayudas generadas por el plan de reconstrucción, que la propia Junta de Control Fiscal se ha dejado engañar por la burbuja en cuanto al tema del repago, y que la situación económica del país, aunque no mejora en las condiciones que se esperaba, pues definitivamente estancada no está. El problema de todas las burbujas, como él mismo anticipa, y qué va a pasar cuando exploten, ¿verdad? Pero para eso tenemos tema de conversación, presidente. Sí, no, de hecho yo quería comenzar exactamente por lo que acaba de plantear el licenciado Frontera, porque uno escucha una burbuja y se pregunta, ¿y qué será eso lo que quiere decir que estamos en una burbuja? Desde el punto de vista económico. Y la burbuja es como un ambiente protegido. Cuando hablamos de que estamos en una burbuja, es que estamos en un espacio protegido artificial, que lo que está ocurriendo ahí dentro se aleja de la realidad. Y al estar en ese ambiente artificial, alejado de la realidad, hace que las personas piensen, tomen decisiones basadas en información que no es real. Y de hecho, el doctor Caraballo Cueto utilizó 3 palabras que yo quisiera destacar. Digo, en este momento nos encontramos con datos mediocres. Entonces, es muy difícil uno enfrentarse a una situación que quisiera poder administrar desde el punto de vista económico con datos mediocres. Lo segundo que mencionó son planes irreales. Y cuando yo escuché lo de planes irreales, dije, pues claro, sí que está dentro de una burbuja y las personas piensan que lo que está ocurriendo dentro de la burbuja es lo real, y no lo es. Y lo tercero, que es un planteamiento muy importante de él, es que cuando se están haciendo estos planes hay que aceptar que no se pueden cumplir. Que también es algo que sale de esa concepción de la burbuja. Felicito al colega y amigo José Caraballo Cueto por esta excelente conferencia. Él tiene la virtud de explicar conceptos económicos medio complejos en ajo y habichuela, o sea, eso es tremendo. Yo, comienzo haciendo 2 conclusiones de la presentación que él planteó. Una va dirigida a lo que José y Jorge Iván ya han comentado, y es que estamos en una burbuja proveniente del influjo grande de fondos federales destinados a un proyecto de reconstrucción física, mayormente, de infraestructura física, luego de los huracanes y los terremotos, que crea, como han dicho ustedes, compañeros del panel, una ilusión. Una ilusión es algo que no es real, ¿verdad? Cuando uno se ilusiona con algo, pues eso se ha creado, una ilusión que cuando explote la burbuja ya no se tenga acceso a esa magnitud de fondos, pues va a haber un problema serio. El otro planteamiento que se desprende de la conferencia de Caraballo Cueto es la ausencia
en este programa hemos hablado de eso muchas veces, la ausencia de un plan de desarrollo económico para Puerto Rico de largo plazo, que es lo que realmente le va a dar sostenibilidad a la economía. Ante esa realidad, yo voy a darle a nuestro público algunos datos para que ellos entiendan cómo esa ilusión de esa burbuja contrasta con otra realidad que enfrentamos. Por ejemplo, la economía de Puerto Rico se ha estado achicando cada vez más debido a menos formación de capital físico y humano, menos población, menos producción y más pobreza. Para el año 22, el tamaño de nuestra economía era el mismo del 1996. En los pasados 15 años, la producción real del país ha bajado 22% y el empleo total en 17.2%. En el 2020, la población de Puerto Rico era la misma de 1980, cerca de 3 millones de habitantes, y se proyecta que podría bajar a 2 millones en el 2060. El plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal de febrero del 22, dentro de esas circunstancias, proyecta un crecimiento económico para Puerto Rico de menos de 1% y posiblemente negativo entre el año 23 y el año 31. Y eso lo sostienen también otros estudiosos de la economía del país, como estudios técnicos. El mismo José Caraballo Cueto ha planteado el asunto en otras instancias. En abril del 23 de este año, o sea, el mes pasado, se llevó a cabo un foro auspiciado por el Centro para la Nueva Economía, un foro sobre la economía de Puerto Rico en la Universidad de Yale. Todos los economistas en ese foro, incluyendo al premio Nobel Joseph Stiglitz, a un destacado economista argentino que da clase a la Universidad de Columbia, Martín Guzmán, todos concluyen que el problema más importante que enfrenta Puerto Rico en este momento es la falta de una estrategia integral de desarrollo económico. Veamos esa realidad ante esa burbuja que genera ilusión. Vamos a la pausa y enseguida regresamos, escuchamos los comentarios de la licenciada Riestra y por ahí continuamos escuchando la presentación del doctor Caraballo Cueto. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes premadres, 12 de mayo del 2023. Estamos comentando la conferencia sobre el impacto económico de las emergencias y desastres que hemos vivido en el país a partir del huracán María, terremotos, pandemia, Fiona y otros eventos que se han suscitado en el país, incluyendo los efectos del plan fiscal de la Junta de Supervisión, que ofreciera el doctor José Caraballo Cueto como parte del simposio de manejo de emergencias y respuesta a desastres que tuvimos en la universidad el pasado 25 de abril. Lisa. Yo me pregunto, escuchando al doctor Caraballo Cueto, si el gobierno, ¿verdad?, los miembros de la Junta de Control Fiscal, a la hora de tomar decisiones, habrían consultado con economistas, ¿verdad?, del calibre del doctor Caraballo Cueto, ¿verdad? Pues porque aunque viene con unas ideas osadas, tienen una fundamentación, ¿verdad?, racional, que miran hacia ese desarrollo económico del que nos hablaba el doctor Leandro Colón, ¿verdad? Y si se hubiera perdonado la deuda, en vez de entonces aumentar el pago, ¿verdad?, durante estos años, ante quizás unos fondos que nos han llegado para la reconstrucción del país, que sabemos que no serán recurrentes, ¿verdad?, y que no van a tener esa duración de 30 años, como nos decía el doctor Caraballo Cueto.
a la vez escuchando al doctor Colón, ¿verdad?, hablar sobre las proyecciones de lo que será este país dentro de unos años, ¿verdad? Esa disminución de cantidad de habitantes si seguimos con esta tendencia, o la baja producción, ¿verdad?, que estamos a nivel de 1996. ¿Qué hace el gobierno pues para fomentar ese aumento de producción, ese atraer a los puertorriqueños, ¿verdad?, de nuevo a la isla? Algo que me llamó también la atención es lo que dice el doctor Caraballo Cueto: si no se establece un modelo económico, pues volveremos, ¿verdad?, de nuevo a decaer a nivel económico, ¿verdad? En la isla no habrá ese desarrollo, ¿verdad? Será un crecimiento totalmente artificial, lo que habríamos vivido en estos años. ¿Cuál es ese modelo económico ideal que podríamos tener, ¿verdad? Mixto entre capitalista y socialista. ¿Hay otros modelos? Pues es una pregunta que lanzo aquí ante el panel, sabiendo que tenemos un economista como el doctor Colón, que quizás podría arrojar luz al asunto. Es interesante ese planteamiento, porque una de las discusiones que siempre se ha tenido con este tema de declarar toda idea de socialismo anatema, ¿verdad? Yo siempre le sugiero a la gente que, hablando en términos de doctrina social, que se lean la 80ª Veniens de Pablo VI para que entiendan la diferencia entre una cosa y una economía socializada versus una economía socialista. Y cómo los modelos socializados han funcionado efectivamente, porque son extremadamente capitalistas y tienen un sistema efectivo de impuestos a lo que tiene que ser un capitalismo efectivo y agresivo, versus los aspectos que deben estar socializados como garantía de la estabilidad social y del bien común, ¿verdad? De modelos como el de Dinamarca, Canadá, Holanda, Bélgica y todos los países nórdicos que uno pudiera citar en esa línea, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a demonizar ese tema ampliamente sin tomar en consideración esos elementos. Así que siempre vale la pena darle una releída a ese documento de Pablo VI cuando uno habla de estos temas. Vamos a seguir escuchando al doctor Caraballo Cueto y tan pronto terminemos este segundo segmento, regresaremos a comentar sobre sus expresiones. Un aspecto que también hemos visto durante el desastre es que ha aumentado la dependencia de la economía de Puerto Rico de fondos federales. Y esto pues no siempre fue así. La participación de los fondos federales en la economía de Puerto Rico iba reduciéndose desde, digamos, el 1982, iba reduciéndose hasta el 1990. Durante la década del 90 pues se mantuvo más o menos estable. Sin embargo, cuando la economía cae en la Gran Depresión del 2006, entonces empieza a aumentar la dependencia de fondos federales. Vimos primero fondos ARRA, luego vemos continuamente anuncios de que se otorgaron más fondos federales para aquí, más fondos federales para allá. Y no digo yo que muchos de esos fondos federales hagan falta, pero necesitamos una estructura económica más allá de fondos federales. Y pues con esta reconstrucción ya hoy día prácticamente los fondos federales representan casi el 25% del Producto Nacional Bruto. En el caso de los terremotos, el epicentro fue en Guánica. Guánica es el municipio más pobre de Puerto Rico y de hecho yo me puse a mirar todos los municipios de Estados Unidos, incluyendo sus territorios, y Guánica es uno de los más pobres, si no el más pobre, en ese año, antes del huracán María. Y pues luego del huracán María y con los terremotos, lo vamos a ver en los datos, lo voy a presentar pronto, se crea una despoblación en el municipio de Guánica, muchas familias jóvenes se van y se quedan más personas mayores bajo los niveles de pobreza.
Guánica es un municipio que pues depende bastante del turismo interno y turismo internacional. Se ve afectado también ese municipio por eso. Muy pocas personas en esos años querían ir a Guánica, decían, no, yo no voy para allá, pues imagínate, yo estoy ahí en Copacabana y empieza la cama a temblar, mejor me voy para el norte. Así que hubo un impacto prolongado sobre la economía de Guánica. Y esto pues sin hablar de la mala respuesta oficial para atender a las personas que sufrieron allí. Yo cuando fui a Guánica a hacer la investigación, nos contaban las personas de La Luna, que es la comunidad que fuimos a entrevistar, decían, no, aquí por mucho tiempo, aquí no llegó nadie del gobierno federal ni del gobierno local. Aquí lo que venían eran iglesias, entidades sin fines de lucro, personas por su cuenta y nos traían agua, nos traían diferentes cosas, nos ayudaban algunos aquí a poner un par de paneles, pero la respuesta fue sumamente tardía. Sí apareció uno que otro político a hacer promesas, eso no falta, pero acciones concretas, pues decían, aquí esto se tardó mucho. Aquí ven un mapa de cómo se distribuye la pobreza infantil antes de estos desastres mayores, y si usted se fija, mientras más azul es o más oscuro es el color, mayor es la tasa de pobreza. ¿Cuál es el municipio ahí que ustedes creen que tuvo la tasa de pobreza más baja? Guánica. Estamos hablando de más del 80% de los niños y niñas ahí bajo los niveles de pobreza. Y gracias a Dios que en el momento del terremoto no hubo clases, sino hubiésemos visto muchos niños y niñas pobres, muertos, en una escuela mal construida, certificada por algún ingeniero o ingeniera de los que tenemos aquí, y ahora nadie es responsable, nadie ha sido procesado, nadie ha sido acusado, la impunidad es increíble, y las escuelas tampoco se han remodelado. Por mucho tiempo estuvieron los niños y niñas estudiando en vagones calurosos. Realmente muchas familias lo que hicieron fue irse de Guánica hacia otros municipios, algunos se fueron hacia los Estados Unidos. Así que estoy de acuerdo con lo que comentaba el arquitecto ahorita y lo que han comentado otros colegas. Los desastres son humanos, el evento es natural. Así que si no estamos preparados, y en el caso de los terremotos no era que no estaban preparados solamente, es que la respuesta fue malísima también. Vemos aquí, por ejemplo, que la actividad económica antes de estos desastres pues también era muy concentrada en la urbe, sobre todo en la zona metropolitana, donde en cuatro municipios se producía, y todavía casi se produce, la mitad de lo que se produce en todo Puerto Rico, en bienes y servicios, no es solamente manufactura. Todos esos municipios que ven de color amarillo son municipios donde se produce menos del 1% de lo que se produce en Puerto Rico, o sea, son municipios económicamente deprimidos, una actividad económica sumamente baja. No en balde entonces los niveles de pobreza, como ven aquí, son mayores en esos municipios. Como les dije, pues la economía rebota, no solamente fondos federales, también fondos de aseguradora que pagaron cerca de 6.000 millones de dólares, aparte de los fondos federales que llegaron. Y pues, como les dije, hay ganadores y perdedores en estos eventos, no todo el mundo pierde. En el caso de cuando llegaron los terremotos, ganaron los sectores detallistas, fueron muchas personas a comprar productos de primera necesidad para llevarlos a estos municipios afectados, mientras que otros sectores pues se quedan atrás. Asimismo, vimos que durante este desastre han venido pues firmas del exterior a lucrarse de contratos simplemente por estar de intermediarios entre los locales y el gobierno federal, por estar ahí en el medio. Los contratos son sumamente jugosos y ya se han encontrado incluso algunos casos de corrupción
a nivel local y a nivel federal. Hace poco una funcionaria de FEMA se declaró culpable de los Estados Unidos por corrupción con el manejo de los fondos durante el huracán María. Aquí hice una de mis investigaciones, era mirar cuál era el empleo esperado por sector, y eso me lo indica la línea gris, y la línea negra es el empleo que ocurrió. Por eso les digo, en el caso de la construcción, el empleo esperado fue menos de la mitad del empleo que tuvieron. El sector de las comunicaciones también se vio afectado, sin embargo, ya al final del periodo que estudié, pues estaban más o menos pareados. El comercio es un ganador, el comercio al detalle es un ganador de estos desastres. Se activan fondos adicionales para los participantes del PAN, se activan fondos adicionales para el gobierno local y al final pues las personas terminan comprando en el comercio al detalle, se benefician de estos impactos. El sector de los servicios baja primero, luego vuelve y se recupera. El sector del empleo por cuenta propia o los cuentapropistas es un sector que ha aumentado también durante estos desastres. Muchas personas decían, y a veces pues la influencia de los medios es en parte responsable del imaginario colectivo que se tiene en el país. Muchas personas decían que los fondos de PUA, de la asistencia adicional por desempleo, las personas lo utilizaron para comprar piscinas. Yo decía, bueno, pues yo quisiera saber dónde venden esas piscinas tan baratas para yo comprar una, porque con $5,000, $10,000 usted no se compra una piscina, después compra una piscina plástica, pero una piscina con coralina, que era lo que las personas pensaban, eso no es suficiente. Habrá uno que otro que sí lo hizo. Muchas personas usaron esos fondos para irse por su cuenta. Y algunos pues decían, mira, yo llevaba tiempo pensando abrir un food truck, usaron ese dinero para establecer su propio negocio. Así que lo que hemos visto en Puerto Rico es que luego de un desastre, muchas personas van al sector cuentapropista, algunos porque se quedan desempleados y otros porque aprovechan esas ayudas adicionales que han llegado para establecer su negocio y luego dicen, pues mira, yo establecí mi propio negocio, me va muy bien, yo no regreso al empleo que tuve antes. Y eso pues también ha generado escasez de empleo en ocupaciones de bajo salario. Eso ha ocurrido en Estados Unidos también. Hace poco, el año pasado yo estuve en Orlando y me siento en un restaurante y el menú era la oferta de trabajo que tenían. Y le digo, está bien, gracias por la oferta de trabajo, necesito el menú. Ah, no, el menú lo escanea por ahí en esa esquinita. Y hay una escasez de empleo grande también, ocupaciones de bajo salario, porque hubo un fenómeno similar con el sector cuentapropista en los Estados Unidos. Europa no tuvo ese problema de escasez de empleo porque como allá el empleo sindicalizado es mucho mayor que en Estados Unidos y que en Puerto Rico. En Estados Unidos y en Puerto Rico la mayor parte de las personas que están en un sindicato trabajan en el gobierno. En Europa no. En Europa hay lo que se llama una cubierta sindical, usted trabaja en el sector privado y también muchos están cubiertos por un sindicato. Como ya tienen unos convenios colectivos, unos arreglos, pues ese enlace que hay entre el patrono y el empleado es mucho más fuerte que en el caso de Estados Unidos, que te dice, mira, pues la economía está cerrada porque hay un, ¿cómo es que se le dice lockdown en español? Un cierre temporero, así que yo te llamo, no me llames, yo te llamo. Y las personas decían, bueno, pues yo voy a buscar qué hacer. En caso de Europa, como ya tenemos un convenio colectivo, ese enlace es más fuerte. Así que lo que se pensaba en Estados Unidos que era malo, que estuvieran en sindicatos, en Europa ahora se dan cuenta que eso fue bueno. Y esa escasez de empleados que se ha dado en Estados Unidos no ha sido tan común en el caso de Europa. El sector de la manufactura, ya hablé de él, también se benefició, no en el bien corto plazo, sino en el mediano plazo. El sector agrícola, pues el gran perdedor, como les dije, y esto ha sido una tras otra. El huracán María acaba con toda la cosecha o gran parte de la cosecha en Puerto Rico. Antes de eso también María le echó su agüita. Luego tenemos entonces el caso de los terremotos, que limitó mucho el acceso hacia las fincas.
y la pandemia pues hizo que migraran empleados agrícolas hacia otros sectores, en particular el sector de la construcción. FEMA ha hecho un trabajo pésimo en Puerto Rico. Eso usted va a cualquier comunidad en Puerto Rico y le habla de FEMA y te dicen, ¿por qué tú me estás diciendo malas palabras? Y esto fue desde bien el inicio. Nosotros miramos los datos en enero del 2018, estamos hablando casi 5 meses después del huracán María, y ya habían 1 millón de solicitudes a FEMA y casi la mitad fueron rechazadas por FEMA. Menos del 1% en esa fecha le dieron la subvención máxima, que uno diría, wow, estamos hablando de varios millones de dólares, esa subvención máxima, por eso se lo dieron a bien pocas personas. $33,000 era la subvención máxima, que con $33,000 realmente yo tengo mucha familia que trabaja en el mundo de la construcción, $33,000 usted no le da ni para comprar los materiales para construir una casa. Y aún así, pues menos del 1% de las personas lo recibieron. En Culebra no se lo dieron a ninguna persona, ni en Hormigueros, ni en Quebradillas, ni en Sabana Grande. En Laja se lo dieron a una sola persona y en San Germán también. Como vemos, el tema de la burbuja tiene ahora otra dimensión, que es el tema de la dependencia de los fondos federales y el tema de la dependencia de lo que FEMA pueda o no producir y los seguros puedan producir, en contra de la pérdida de uno de los sectores más importantes que tendría el país para su propia sustentabilidad, que es el sector agrícola, que es el que a lo largo de toda la presentación del doctor Caraballo Cueto resulta ser identificado como el más afectado en todos estos eventos de incidentes naturales y de incluso del tema de la pandemia. ¿Cómo puede hablarse de desarrollo económico y de evolución económica cuando uno vive de un modelo de dependencia donde no controla los influjos de dinero y donde lo que pasa como resultado es que cada vez los elementos más importantes para la propia sustentabilidad se pierden, presidente? Sí, cuando yo escuchaba esta presentación, él hizo el comentario sobre la posibilidad de condonar la deuda y el no haber condonado la deuda a Puerto Rico, ¿qué implica? Recordé la situación de Haití. Cuando Haití recibe su independencia de Francia, una de las condiciones fue dejarle una deuda impagable a Haití. Y todos sabemos en las circunstancias en las cuales se encuentra Haití hoy. Yo no quiero plantear aquí que la circunstancia de Haití se debe exclusivamente a esa situación de esa deuda que se puso a raíz de la independencia de Haití por el gobierno de Francia. Obviamente ha habido dictadores y ha habido corrupción, pero no hay duda que el posible desarrollo económico de Haití ha sido impactado negativamente por esa deuda que le impusieron al momento de su independencia. Y eso lo planteo porque el tema de la deuda que Puerto Rico ahora mismo tiene, que ante los reclamos de que se audite nada ha sucedido, va a tener, como ya tiene, unas implicaciones muy serias sobre la economía. Un segundo comentario es 3 palabras que utiliza el doctor Caraballo Cueto en este segmento. Y él menciona y dice, fuerzas exteriores han llevado a Puerto Rico a vivir en una situación de austeridad. Entonces uno puede vivir una situación de austeridad cuando realmente esa situación de austeridad no lo lleva a la pobreza. Pero en el caso de Puerto Rico, eso es lo que estamos viendo. Segundo, habla el doctor Caraballo, el hecho de tener esta deuda que no se ha podido negociar a niveles que le permita al país tener desarrollo económico, también es un problema. Y el tercer elemento que mencionó Caraballo Cueto era la lenta reconstrucción. Así que si se pensaba que los fondos de reconstrucción iban a ayudar al desarrollo económico, en realidad la lenta reconstrucción no lo ha permitido.
Leandro. Sí, Lisa hizo ahorita un planteamiento muy importante y que requeriría una discusión profunda y amplia, porque es un tema amplio y profundo y tiene que ver con cuál sistema económico es el mejor, básicamente, ¿verdad? Que es un tema que pertenece a lo que los economistas llaman economía normativa, que es cómo yo creo que debe ser las circunstancias, cómo yo creo que debe ser la economía, lo que está influenciado por las ideologías, que contrario a lo que mucha gente piensa, las ideologías no son solamente políticas, ni de partidistas. Hay ideologías religiosas, hay ideologías sociales, culturales, políticas, etcétera, y son formaciones internas que se van creando en el ser humano desde que nace y posiblemente desde el vientre, y que van formándolo por las influencias que va recibiendo del ambiente a través de su vida, y eso le van creando unas percepciones que le hacen llevar unas opiniones particulares. Y ahí proviene el tema de eso ayuda a entender o a analizar ese contexto. ¿Cuál sistema sería mejor? Que no es una pregunta, no es una contestación fácil. Mi punto de vista particular, y yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, es que los principios que le dan base al sistema capitalista son anticristianos, desde mi punto de vista, porque promueven el individualismo y no el bien común. Por eso es que se ha tratado de que ese sistema se modifique o se intervenga para lograr unas políticas que sean más propicias para el bienestar del ser humano. ¿Ves? El Papa Francisco lo ha dicho, este sistema mata, en palabras muy sencillas, ¿verdad? El capitalismo salvaje, sin control. ¿Cuál sistema es mejor? Pues eso no es fácil de decidir. Obviamente la libertad individual es importante, pero el control de esa libertad individual para que se promueva el bien común en el campo de nuestras creencias cristianas puede ser fundamental también, y eso pudiéramos discutirlo en otra ocasión. Caraballo Cueto menciona el caso de Haití, que Jorge y Joribán lo han mencionado también, de que luego de los terremotos y los huracanes, la Junta de Control Fiscal planteó la necesidad de que se redujera el pago anual de la deuda, se bajó relativamente a la mitad del que se tenía, pero cuando comienza a llegar el influjo de fondos del alto influjo de fondos federales, se viró hacia atrás y dijo, no, aquí hay que pagar 1.800.000, algo por el estilo, 1.800 millones anuales, cosa que ante esta burbuja va a ser insostenible cuando explote, como ya hemos dicho antes, lo que va a causar serios problemas al país. Entonces dice Caraballo Cueto que a Haití se le condonó la deuda después del terremoto ese terrible que ocurrió hace unos años atrás. A Haití se le condonó, a nosotros nos condenaron, por el contrario, ¿verdad? Hay concluyo esta parte con unos problemas más serios, más profundos. Serios no, todo lo que hemos dicho aquí es serio, ¿verdad? Pero que son unas situaciones que enfrenta la economía, que explican en gran medida la situación que estamos viviendo. Y es que las economías pasan por ciclos, ¿verdad? O sea, como los ciclos de electricidad. O sea, son ondulaciones. Unas veces está abajo, en depresión. Cuando está cayendo se habla de recesión. Cuando está en el pico de la montaña se habla de prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una teoría que tiene mucho tiempo de discusión en el campo de la economía. Pero más recientemente se ha hablado de que Puerto Rico, con estos problemas que ha estado confrontando, enfrenta lo que se conoce como un estancamiento secular, que es una situación más profunda, más problemática, más seria, que una recesión y que aún una depresión. Y las causas que pueden explicar ese estado de situación de la economía, menciono algunas de ellas. Por ejemplo, reducción poblacional con los efectos multiplicadores que tienen el consumo y en la inversión, envejecimiento poblacional, pobreza y desigualdad, baja participación laboral, inhabilidad para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ya no generan crecimiento como ocurría en el pasado, alto nivel de deuda relativo a la capacidad de pago, ahorro que se utiliza más para especulación que para inversión productiva, reducción de la competitividad internacional.
Y hay un elemento que se ha planteado, que está bajo discusión, que es que se dice que ya la economía de Estados Unidos no es la máquina que mueve la economía de Puerto Rico, como ocurría en el pasado. O sea que la economía de Puerto Rico como que se vincula cada vez menos de lo que ocurre en la economía norteamericana. Y estos fondos que llegan momentáneamente y que no son permanentes, vienen para subsanar ese gran problema que cuando explote la burbuja, pues vamos a enfrentar muchos problemas adicionales. Se vincula cada vez menos, pero sufre las consecuencias de todo lo que pasa allá, sobre todo el costo del dólar en estos momentos. Sin duda alguna. Y la inflación. De la inflación. Claro. Lisa. Sí, o sea, escuchando al doctor Colón, pues pensaba que sí. Hemos visto los estragos causados por ese liberalismo económico. Cuando el Estado se sale, ¿verdad?, del medio y no regula el mercado o la producción. Y me pregunto, ¿verdad?, pero esto daría ya para otro programa y se nos acaba el tiempo, con relación a este enfoque que hace el doctor Caraballo Cueto en el municipio más pobre del país y quizás de los territorios de Estados Unidos y de Estados Unidos, Guánica, la regionalización, una reestructuración de este sistema de municipios que hay en el país, ¿resolvería el problema? Dejo esa pregunta sobre el tapete y finalmente pues también escuchando los estragos que causan estos desastres a la agricultura, pues pienso que también habría que incentivarla, ¿verdad?, siendo crítica a la agricultura en una emergencia, ¿verdad?, que pudiéramos tener nacional de falta de entrada por mar y por aire, ¿verdad?, de esas importaciones que recibimos, ¿verdad? Sería como lo que nos permitiría subsistir, pero si atragantamos o no damos esos incentivos para que la agricultura se recupere, pues nos ahogamos, ¿verdad?, a nosotros mismos. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho también el doctor Colón con relación a ese sistema económico, ¿verdad?, que hay que reconstruir, como quien dice, o pues buscar resolver esa estrategia, ¿verdad?, nacional para poder salir hacia adelante de esta recesión. En el próximo programa, que no será la semana próxima, porque la semana próxima estaremos con el Radio Maratón de Católica Radio, ya nos volveremos a ver el viernes 26 de mayo, pero en ese programa seguiremos escuchando la última parte de esta presentación del doctor Caraballo Cueto y nuestros comentarios sobre estos aspectos. Antes de despedirnos, queremos felicitar desde aquí a todas las madres de Puerto Rico, especialmente las nuestras y de nuestra comunidad universitaria, aquellas con las que seguimos compartiendo y nuestra oración por las que ya no están. Y nuestros mejores deseos para que todas tengan un fin de semana extraordinario junto a sus familias y de la misma manera desearle mucho éxito a nuestros estudiantes en los exámenes finales que se avecinan con el fin de este semestre académico en la universidad. Para todos un excelente fin de semana y nos vemos de nuevo el viernes 26, si Dios lo permite. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.